inundación, quedaba un color negro, que ese era el limo. El limo es la parte de los minerales, lo que hace que la tierra produzca, porque tiene asentado allí todo lo que necesita la cosecha, es decir, cuando usted va a sembrar. Ahora, que como esto se sentaba, esta civilización se sentó a orillas del río Nilo, y como yo les decía que habían 10 países existen en la actualidad, y por lo tanto solo Egipto no era el único que ocupaba todo. Imagínense lo largo, los kilómetros que tenían, había muchos asentamientos también. Hace que Egipto sea un país, una civilización muy importante en lo que es el área comercial, por la fluvial. Fluvial, exactamente, venían en ese entonces, comenzaron a hacerse estas pequeñas embarcaciones para llevar producto, para traerlo, y hacían el intercambio comercial. Se desarrolla hace más de 3.000 años antes de Cristo, y se dice que alcanza su esplendor en el 3150 antes de Cristo. Y se unifican todos estos asentamientos que había en el río, y empiezan aquí a aparecer las grandes ciudades, también luego estados, que son divididas en dos, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Egipto y el Nuevo Egipto, o también conocido como el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En el Alto Egipto estaba la ciudad, su capital Tebas, y en el Bajo Egipto estaba Menfis. Su agricultura sobresalía mucho debido a la parte de las orillas del río Nilo. Ahora, ¿qué más podríamos encontrar en las orillas del río Nilo? El conocido, la conocida donde se hacían los pergaminos, ¿verdad? Donde se hacía la escritura jeroglífica. Esta parte fue importante también para los egipcios. A orillas del río crecían las plantaciones del papiro, donde luego lo utilizaban no solamente para escribir, sino también para hacer objetos como canastas, como tipo también de mecedoras. En el área artesanal se utilizaba mucho el papiro que crecía a orillas del Nilo. Cuando ya entramos a los periodos históricos de Egipto, estamos en el reino antiguo, y esto fue lo que yo les di en la clase pasada. Desde 2750 al 2250, no les voy a explicar, sino les voy a dar el periodo intermedio de 2250 a 2025. Luego tenemos en el Reino Medio el periodo de 2025 a 1785. El segundo periodo intermedio de 1785 a 1570. El Imperio Nuevo de 1570 a 1070 a.C. El tercer periodo intermedio de 1070 a 712 a.C. y el Imperio Tardío, o ya la caída netamente del imperio. Estos grandes imperios, que antes eran ciudades, tribus, asentamientos, y luego la agricultura les permitió crecer, el comercio les permite ser ahora ciudades, luego estados, civilizaciones, y luego grandes imperios, porque fueron a conquistar a los demás que estaban, recuerden, por donde pasaba el río, y se hacen ahora imperios grandes. Pero ¿cómo puede caer un imperio tan grande? Dice que duró muchos siglos, mucho tiempo. ¿Qué sucede? Dentro de estas organizaciones de las ciudades, la una tenía más, la otra tenía algo, la otra casi no tenía nada. Empezaron las divisiones, los conflictos internos. Entonces ellos ya querían independizarse. Ahora, siempre existieron los más fuertes que querían dominar a los débiles, y aparecen también los imperios, los otros imperios que querían dominar a los restantes. Fueron invadidos, ¿sí? Invadidos por otros como los hititas. El último imperio que lo tomó en sí fue el Imperio Romano.
en el 320 aproximadamente antes de Cristo, Carlos Magno también hizo su aparición aquí y él fue el primero que hizo que ya las bases que estaban malas en Egipto por interno, todos los problemas aparecieron dentro de Egipto. Los demás lo que hicieron fue atacarlas porque los vieron débiles. Entonces, una vez que estaban débiles sus bases internas, políticamente y económicamente, atacan los imperios que vinieron a tomar Egipto a la fuerza. ¿Por qué es importante reconocer cada una de las cosas que hizo y ha aportado Egipto a la humanidad? Lo más importante que encontramos siempre son esas pirámides. Pero ¿de dónde nacen? ¿Por qué se crean? ¿Cuál era el fin de ellos? Algo que tenían los egipcios como los mesopotámicos, eran politeístas, eran adoradores de muchos dioses. Ellos creían en la vida después de la muerte, por eso que los faraones los enterraban con sus esplendorosos collares, alhajas, las cosas de valores, y también aparece aquí la manera en que los embalsamaban para que en la nueva vida ellos pudieran encontrarse de una manera especial. Le echaban perfumes exquisitos, muy caros también en la época, pero eso les voy a dar en este video. Quiero que tomen en cuenta las cosas que vamos a ver en este video con respecto a la cultura egipcia, porque más que una civilización en un gran imperio, aportó a la historia con su exquisitez cultural. Culturalmente, Egipto siempre va a estar en el primer lugar, en lo que tiene que ver en la ingeniería, en la tecnología, en lo técnico que utilizaron para construir esas, no solamente patrimonios de la humanidad, sino legados históricos. Y les voy a compartir el video en mi pantalla sobre esta gran civilización egipcia. Ok. Por un lado, el desierto del Sáhara, por otro el desierto arábigo, y en medio el río Nilo, la columna vertebral de la civilización egipcia. Este río, el más largo del mundo hasta hace muy poquito, fue clave para el auge de las primeras culturas asentadas aquí. Nacía cuando se juntaban en Sudán los ríos Nilo Blanco, nacido en el lago Victoria, y el Nilo Azul, nacido en Etiopía. Todos los años el Nilo se desbordaba y fertilizaba gran parte de sus riberas con restos de una materia orgánica embarrada llamada limo. Esta mierda negra sostendría una civilización de más de 3000 años en las que conoceremos las construcciones más grandes de la historia antigua, sus costumbres, sus dioses y 31 dinastías de faraones. Bienvenidos al Antiguo Egipto. Cuando ya se ve afuera, significa que yo lo saqué por tener apagada su cámara. Así que no se sorprenda, porque mientras usted ve el video, yo estoy monitoreando lo que ustedes están haciendo. Del Neolítico las tribus se fueron asentando en sitios húmedos, ya que el desierto se iba extendiendo cada vez más debido al cambio climático y el fin de la edad de hielo. Formaron las primeras aldeas seminómadas y se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Hay restos, como los de Napta Playa, que sugieren que estos pueblos no se asentaron junto al famoso río, sino en pequeños oasis del interior. Aquí encontramos el Stonehenge del Sáhara, un calendario astronómico de hace más de 6000 años de antigüedad. No me lo creo. No me lo creo. Tras mucho tiempo en estas condiciones, cuando encontraron el Nilo no lo tuvieron difícil para controlar sus crecidas provocadas por las lluvias monzónicas del sur de Etiopía. En la zona del delta del Nilo se crearon algunas culturas como la de Merimde, el Omari
o la de El Fayum, establecida en un oasis junto al lago Birket Karun, probablemente una sabana en aquella época. Estas culturas dejaron muchas obras de cerámica y objetos ornamentales de marfil y hueso, y construían sus casas ovaladas con caña y paja trenzada. En el sur, la cultura el Badari fue el núcleo de los grupos llamados badarienses, que se convertirían en amratienses y que formaron una cultura conocida como Nagada I, quizás la primera cultura en formar entidades políticas y en hacer cerámica de calidad. A estas le seguirían las de Nagada II y Nagada III. Estos grupos formaron las primeras ciudades-estado egipcias y aquí surgen los primeros reyes, los primeros jeroglíficos, la navegación a vela y las primeras obras de irrigación. También tenían necrópolis con tumbas de inhumación colectivas llenas de ofrendas votivas como ajuares funerarios y vasijas. La agricultura y ganadería se convirtió en la base del sustento de estos pueblos. Cultivaban hortalizas y legumbres como judías, garbanzos y lentejas, pero lo más importante era el trigo, con el que hacían pan, y la cebada, con la que hacían cerveza. Todos bebían cerveza, aunque los más ricachones le daban más al vino. En cuanto a la fruta, tenían dátiles, melones e higos, y también consumían miel, ajo, cebolla, lechuga y pepino. Los campesinos criaban cerdos, ovejas, cabras, asnos y vacas, y cazaban patos, gansos y pescados de todo tipo. El lino era importante para ropa, cuerdas o velas, y por supuesto la planta de papiro para hacer hojas donde escribir. Tras la cultura El Fayum apareció la cultura Mahdi, que comenzó a dominar la crecida del Nilo con los primeros diques y canales. Incluso creó un precursor del calendario, no para medir los días o los meses, sino para predecir estas inundaciones y no morir ahogados. A pesar de tener 6000 años, este calendario debía de ser preciso de cojones. Tenía 365 días, divididos en 12 meses de 30 días, 3 semanas de 10 días, más 5 festivos los días epagómenos. Lo que no tenían eran bisiestos, ahí fallaron un poco. ¡Casi! Había 3 estaciones, la inundación a finales de agosto, la siembra en invierno y la recolección de cosechas en primavera-verano. Todo esto lo calculaban mirando las estrellas, en especial una llamada Sirio o Sotis, relacionada con la diosa Isis. Su año empezaba con la salida helíaca de Sirio, en el solsticio de verano, el 20 de junio, y esto marcaba el inicio de la crecida del Nilo. El sedentarismo total llegó con esta cultura y la idea de la vida después de la muerte ya estaba bastante aceptada en la región. Incluso ya había algunos templos de adobe en cuyo interior se han encontrado animales totémicos, como algunos de Nagada II, que luego darían lugar a los dioses de Egipto más conocidos. De esta época destacan figuritas a diosas de la fertilidad como Hathor, representada como una vaca con un sol en la cabeza. Usaron materiales como alabastro, pizarra y lapislázuli, y en metalurgia comenzaron a usar cobre, plata y oro, muy abundante en la zona sur, en Nubia, con quienes comenzaron a comerciar. El oro les flipaba porque era como la superficie del sol, al cual veneraban. También veneraban animales como Horus, el dios con cabeza de halcón, cuyo centro de culto era la ciudad de Hieracómpolis, en el Alto Egipto. Aquí apareció el templo más antiguo conocido, hecho con madera, donde se cree que de vez en cuando hacían sacrificios animales a este dios. También aparecieron las primeras panaderías, cervecerías y graneros. Poco a poco el poder se fue centralizando, especialmente con la ascensión de los primeros reyes del delta, dividido en 2 en aquel momento. En el Bajo Egipto apareció la ciudad de Buto, heredera de los grupos Mahdi y principal núcleo urbano del reino del Junco, por la zona pantanosa en la que se instaló. Los reyes de esta región usaban una corona roja y estaban bajo la protección de la diosa cobra Wadjet. Otra ciudad llamada Busiris, capital del reino de la abeja, adoptó a un dios conocido como Osiris, dios de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo, que sería bastante querido por todo Egipto tiempo después. Otro dios fue Tem, dios del sol, que se convertiría en Atum y se fusionaría con Ra, y que fue el dios de una ciudad muy importante, Heliópolis. El reino de la abeja conquistó el del Junco y la zona del delta quedó unificada. El Alto Egipto también fue evolucionando durante el final de Nagada III, fase conocida como semaniense. Uno de los centros más importantes fue Negen, llamada por Heródoto y los griegos en general como Hieracómpolis. Los reyes de esta ciudad llevaban una corona blanca, cuyo símbolo era la diosa buitre Nekbet. No se sabe bien cuándo empezó la escritura jeroglífica de estos pueblos, pero parece que muy pronto, alrededor del 3500 a.C., un poco antes que los sumerios. Hay 4 tipos. La jeroglífica o monumental estaba reservada para escribas y sacerdotes, mientras que la hierática se usaba en la mayoría de los textos, pues era una versión abreviada y útil para ahorrar en tinta y papiros. Mucho después aparecieron el demótico, aún más simplificado para que todo el mundo pudiese usarlo, y el copto, una versión del egipcio pero con letras griegas. Los coptos serían los cristianos egipcios del siglo I. No tendríamos ni guarra de la historia de Egipto de no haber sido por el descubrimiento de la piedra Rosetta por un soldado francés en 1799 y el trabajo de Jean-François Champollion. Esta piedra muestra un mismo texto escrito en jeroglífico, en demótico y en griego antiguo. Gracias a la clave del griego, Champollion pudo extraer el significado de aquellos símbolos tan raros en 1822 y con ello conocer esta fantástica parte de nuestra historia que no hemos hecho más que empezar. Y hasta allí.
Esa es la primera parte del video.